Fe y milagros. Salmo capítulo 81, versículo 8 dice lo siguiente. Salmo capítulo 81, versículo 8 dice: escúchame, pueblo mío, entre tanto que doy severas advertencias, oh Israel, si tan solo me escuchara. La voz externa es un gran estímulo que Dios ha dado a nuestras vidas. La voz es un estímulo que al mismo tiempo estimula el oído, la parte auditiva de la persona, y afectará positivamente o negativamente el accionar de alguien. Con la voz nosotros nos comunicamos, con la voz damos instrucciones, con la voz hacemos negocios, con la voz damos cumplidos. Con la voz hacemos sentir a otro que es amado, que es acompañado, que no está solo, que es amado. La voz es una herramienta potente que Dios nos ha entregado. Con ella podemos edificar, con ella podemos construir, pero de manera antónima, la voz también se puede convertir en algo nocivo, peligroso, venenoso, y puede atascar los propósitos personales de quienes nos rodean. La voz puede convertirse en nuestro mayor enemigo contra las grandes promesas que Dios tiene con nosotros o con las demás personas. Para hablar de fe y milagros, entonces es importante esta mañana hablar de voces contrarias. Hay voces que bendicen, pero hay voces que son opositivas. Y hay una procedencia de voces que tenemos que identificar de dónde vienen. Hay voces que vienen de nuestro interior, la voz de nuestro ser interior, que se conoce en algunos campos como la voz del universo de nuestro yo. Otros lo llaman los diálogos internos. Los que son psicólogos pueden comprender o definir de otras maneras esta voz interior. Por ejemplo, en la psicología analítica, entonces se habla del yo, del ello y del super yo. Cuando hablamos del yo, está en la construcción del ser humano en su identidad. El ello está mostrando a esa persona que no se somete a las reglas, esa persona que lleva la contraria a todo. Y entonces dicen algunos científicos que ese es el ello. Y el super yo es esa voz interna que tenemos en nuestro interior, que nos habla de la norma, de aprender a respetar la norma. Pero en la psicología cognitiva trabaja el pensamiento. La psicología cognitiva trabaja más esos paradigmas o esos pensamientos maladaptativos desde pequeños que se van formando en el transcurso de la vida. En la psicología existencial, entonces el centro es el ser humano. En la Biblia, ¿qué son esas voces internas? Pueden ser voces personales, pero también hay una voz del enemigo, pero también ahí está la voz de Dios. ¿Cómo aprender a identificarlas y cómo comenzar a batallar con esas voces que se convierten contrarias en nuestras vidas? Voces que han determinado patrones de pensamiento que han afectado lo conductual en nuestra vida. Eso en el cerebro, literalmente, es como si el cerebro hiciera unas zanjas. Unas zanjas le llaman así en la finca a esas aberturas en el suelo, una zanja donde corre el agua, como unas rutas neuronales. Y pueden pasar años para que solo un movimiento mínimo en el cerebro se dé. Años, porque el cerebro, como es tan inteligente, no perezoso como otros dicen, sino que es inteligente, desarrolla vías que él va a transitar siempre por ellas. Y como él ya trazó esas rutas, toda la vida hacemos lo mismo. Por eso cada mañana hacemos lo mismo cuando nos levantamos, tomamos el celular. Es un patrón repetido, es un patrón aprendido neuronal. Por eso la mamá dice que el pescado se frita así. Por eso el papá dice que los negocios se hacen así. Por eso en esta casa nadie puede entrar de zapatos o tiene que ponerse los zapatos. Y esos paradigmas también llegaron a las iglesias y hizo que los pensamientos fueran por encima de la palabra, y las ideas de un pastor y las ideas de un líder se convirtieran en palabra de Dios. Eso es inviolable. Y vaya, saque una persona de una idea, usted lo está llevando a una zona desconocida, porque siempre se hace así. Y todo como se ha hecho hasta ahora se tiene
que seguir haciendo. Esos patrones comienzan a volvernos en conductas repetidas, repetidas. Por eso en el colegio nos enseñaron un libro rojo con un hombre de un sombrero largo y de una barba larga. Ese hombre de barba larga y sombrero largo no era Ochoa, era Baldor. Así que cuando veíamos ese libro, era el libro de los problemas, de los desafíos. Entonces nos ponían a trabajar los casos de factorización y nosotros íbamos a la paginita de atrás donde ya estaban solucionados. Entonces allá copiábamos. La física propone pensamiento. Las metodologías matemáticas hacen que la divergencia de pensamiento crezca para que no siempre piense igual. Por eso la ciencia ahora ha desarrollado pensamientos metodológicos que hacen que el ser humano proceda a un campo llamado la creatividad, la innovación, porque la innovación rompe con lo tradicional, la innovación rompe con las estructuras. Entonces hay cantidad de pensamientos innovadores que se proponen, como el pensamiento de la multiplicación, el pensamiento de la subtracción, el pensamiento de la suma. Hace que las personas traten de ver la vida con otras capacidades que se pueden desarrollar. Por ejemplo, en pandemia nosotros traíamos que solamente las cosas se hacían de una manera. Pero la pandemia hizo que nuestro cerebro comenzara a forzarse y a generar nuevas rutas neuronales para generar posibilidad de desarrollar otros ingresos económicos. Los que no sabían dar una conferencia por la internet lo hicieron. El que no vendía por internet abrió una cuenta y comenzó a vender por internet. Es que eso es imposible. Las iglesias estuvieron cerradas por 8 meses. Yo me paraba aquí con los de la alabanza y cuando me tocaba la predicación no había nadie en ese lugar, solo había un silencio y yo le hablaba a las cámaras y les decía: iglesia, muy buenos días, denle una bienvenida a la familia que está ahí a su lado. Y la gente estaba en la casa, adoraba al Señor, sacaban los muebles, adoraban desde la casa. Yo no escuchaba aquí un amén, no escuchaba un gloria a Dios. Me bajaba frustrado al principio porque yo nunca había ministrado por internet. Creí que el Espíritu Santo no podría moverse a través del YouTube, a través del Instagram. Pero comenzamos a ver gente llegando por el Facebook, gente viendo una historia, viendo un reel, diciendo: Dios me habló. Entonces la pandemia hizo que el cerebro, y los pastores que decían que el internet era del diablo y que el televisor era el cajón de Satanás, les tocó decirle: bueno, Satanás para un lado, que voy yo. Y los que decían que eso era malo, les tocó sentarse al internet. La gente que criticaba a los pastores que tenían posts en el Instagram que eran muy mundanos, entonces todos les tocó mundanalizarse, porque les tocó entrar al Instagram y yo ya veía pastores haciendo Facebook Live: hola iglesia, tengo una palabra de Dios para ti. Comenzó el cerebro a entrar en un campo que se llama innovación. La innovación parte de los momentos cruciales que enfrentamos los seres humanos. Hay pensamientos que comienzan a forjarse desde allí. Esto lo ha propuesto la ciencia. Pero como el punto esta mañana no es hablar de los esquemas mentales, de los modelos mentales y de las rutas neuronales, sino que lo uso como una pequeña introducción a lo que quiero exponer esta mañana. Quiero irme a la voz interior que está en nuestro corazón. Esta persiste de manera negativa en nuestras vidas y comenzó en algún momento. La mayoría de las veces proviene de vivencias de la infancia que internalizamos, un trauma vivido. Y esto a menudo se deriva del hogar del que nacimos, del padre que tuvimos, de la mamá que tuvimos, de los compañeros, de los niños. Comenzamos a relacionarnos con ellos y de acuerdo a su contexto social comenzamos a hablar y actuar. Eso fue lo que comenzó a hacer en nosotros una voz que se fue construyendo en nuestro ser interior. Y es que muchas veces esa voz que tenemos interior es más negativa que positiva. Esa voz a veces nos habla siempre lo malo, pero nunca nos habla lo bueno. Siempre te vas a enfermar, te vas a morir, te vas a
y si no te funciona, eres un frustrado, eres una frustrada. Es una voz con la que tú hablas. Otros lo llaman diálogos internos. Los diálogos internos suceden cuando usted está haciendo el sancocho, cuando está manejando, cuando está trabajando y usted mira a la pareja y le dice: se le corrió la teja. Y se lo ve. Y hasta los labios comienzan a modularse y uno no se da cuenta. Y uno va por la calle y alguien se queda uno mirándolo y uno dice: ah, va Padre. Usted se hace el que está cantando porque le da pena que digan que usted está loco. Diálogos interiores o diálogos internos comienzan a darse en nuestro interior. Ahora, esos diálogos muchas veces son más negativos que positivos. Porque en nuestra mente esa voz nos dice que tú no te mereces la verdadera felicidad. Y si tú crees que no estoy en lo cierto, te voy a pedir un favor: que consultes en tu voz interior, en tu Siri interno, en tu Alexa interno, en tu sistema neuronal interno, en tu voz, en tu ello, en como tú lo quieras llamar, en esa voz que está dentro de ti, que te habla todo el tiempo, y consulta qué te dicen esos pensamientos, si son destructivos, si son constructivos. Y esos pensamientos negativos se pueden crear como en un anti-yo, un antimismo, por así llamarlo, que me desalienta y en vez de vivir la vida de manera posible, me comienza a generar una vida de imposibilidades. Por ejemplo, yo no sé si esto te suena muy familiar, lo que te voy a decir a continuación, y le voy a pedir el favor a alguien que me acompañe aquí en esta mañana. Venga usted mismo, Hernán, venga acá. Venga, Hernán, y venga usted, mi hermano. Ayúdeme en algo. Tranquilo, corra, hermano, cuidado, se me cae ahí. Mire lo que vamos a hacer. Tenemos una voz interna. Hernán se me pone ahí de frente y ponga el espejo mirando hacia allá. Levántelo. Muchas gracias. Usted es el modelo esta mañana. Así que usted no me saque la cabeza porque se me asusta. Él no son dos eso, usted es el espejo. Bienvenido a su mundo interior. Pastor, usted que está predicando, me está cambiando el mensaje. Eso no es de Dios. Tranquilo, déjeme avanzar, por favor. Ya vamos a avanzar. Entonces tenemos una voz interior que en vez de mejorarnos nos desmejora. Y cuando nosotros nos miramos en ese espejo, lo quiero usar a él como ejemplo. ¿Qué dice usted de usted mismo? ¿Qué voz resuena cuando usted se mira en el espejo? Y quiero usarlo a él como analogía. Quizá la voz que está en tu interior es: tú no mereces ser feliz. No eres lo suficientemente inteligente para hacer esto o aquello. Preguntas como: ¿te has mirado al espejo últimamente? Eres feo, eres fea, eres gorda, eres flaca, eres bajita, eres alto, tienes acné, tu nariz es muy grande, tus orejas son muy grandes. Donde llegas causas interferencia digital, porque siempre nos estamos desmejorando con la voz interior. Quizá cuando te miras en el espejo de tu ser interior, tú dices: soy estúpido, no sirvo para nada. Ninguna mujer va a fijarse en mí, ningún hombre va a fijarse en mí. No sé hablar, no sé conversar. Yo no soy tan bueno como él, yo no soy tan buena como ella. Yo no soy bueno para los negocios. Yo no soy bueno para hablar en público. Yo no creo que Dios tenga un propósito con mi vida. Yo no creo que yo sea interesante para Dios. Y esos pensamientos comienzan a forjar nuevos patrones de pensamiento, zanjas, rutas neuronales, autopistas que comienzan a ser un pensamiento cotidiano normal para ti. Por eso Pablo dice que debemos reformar la manera de pensar. Entonces nosotros somos muy buenos para citar la Biblia. Apocalipsis 4:5, Primera de Reyes 4:3, Deuteronomio 5:4. Pero ¿qué de todo eso que sabes aplicas? ¿Qué de todo eso que sabes es práctico en tu vida? A mí qué me importa que alguien se sepa Deuteronomio de memoria, Apocalipsis y lo recite y su vida no muestra nada de eso. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces muchos cristianos tuvimos fe para ser salvos, y gloria a Dios que somos salvos, pero unos salvos atados en muchas áreas en su vida, unos atados en la mente: Cristo es mi Señor,
pero todo el tiempo nos estamos maldiciendo a nosotros mismos. ¿Qué voz interior hay en tu vida? ¿Te estás diciendo constantemente nunca encontrarás ese amor? ¿Alguien quizá en la vida podrá fijarse en ti? ¿O ningún jefe, ningún profesional, ninguna persona te podrá tomar en serio? ¿De verdad quieres hacer esa empresa? ¿De verdad quieres hacer ese escrito? ¿De verdad tú crees que tú cantas? ¿De verdad tú crees que hablas en público? ¿De verdad tú crees que alguna vez vas a salir adelante? Hernán está cansado. Bueno, entonces sigue ahí. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Nos miramos en el espejo y comenzamos a maldecirnos a nosotros mismos. Y esa voz, en vez de ser positiva con nosotros, es una voz negativa. Todo el tiempo nos está maldiciendo esa voz. Y es que esa voz comienza a ser tan fuerte en nuestras vidas que ocurre como le ocurrió a un hombre. Le ocurre como le ocurrió. Imagínense, tremenda redundancia. En 2 de Samuel 9:7 se habla de un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset fue lanzado a una tierra que se llama Lodebar, lugar de no palabra, lugar de olvido, lugar de alejamiento, estar totalmente incomunicado. Y cuando Mefiboset se iba a presentar ante el rey David, David dijo: y quiero saber quién vivió de la generación de Saúl. Quiero honrar si hay algún descendiente. Y vino un hombre que era tullido, lisiado de los pies por un accidente acelerado de su nodriza. De la mujer que lo cuidaba, lo dejó caer. Volvimos a la tierra. Entonces en ese instante dice que llegó este hombre y estaba lisiado de los pies. Y se presentó ante el rey y le dijo: pero si yo soy un pobre perro para que esté delante del rey. ¿Qué quiere decir que soy un perro? Él pensaba que no valía nada. Y conforme el hombre piensa, así que actúa. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? Tú haces el papel hoy de toda la congregación que estamos aquí sentados. Tú eres la analogía que Dios usa esta mañana para preguntarnos: iglesia, ¿qué opinas de ti misma? Es una voz totalmente desvalorativa, o es una voz totalmente criticona de manera negativa. No una autocrítica que sirva para el avance, sino una crítica que te hunde. Jeremías, cuando fue llamado por el Señor, les voy a pedir que descansen y ahorita vuelvo y los llamo. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías dijo: soy un niño, no sé hablar. Cuando llamó a Moisés, él dijo: no puedo hablar, soy tardo de lengua. En Proverbios 23:7 dice: como piensa en su corazón, así es él. Pudiéramos entonces concluir: muéstrame la conducta de una persona y te diré cómo piensa. Muéstrame cómo accionas y te diré cómo es tu esquema pensante. ¿Cuáles son los patrones y los modelos mentales que te gobiernan hasta el día de hoy? Sí, yo sé que vas a la iglesia, que cantas, que adoras, pero tienes unos patrones mentales arraigados que no te dejan correr y avanzar. ¿Te ha pasado a ti? Me pasa a mí. Tenemos que estar trabajando en esos procesos repetidos en nosotros que no nos dejan avanzar. Por favor, ayúdeme a ir un poco más al profundo de nuestro ser y a identificar cuándo comenzó a manifestarse esas voces negativas en nuestro ser interior. Quizá fue desde pequeño, un trauma a los 4 años, a los 5 años y persiste hasta hoy. Quizá fue la relación abusiva de un padre que tuviste, de una madre que te maldijo y creciste con un pensamiento de ti mismo que tú no vales para nada. Fue quizá un abuelo que te abusó sexualmente, tocó tus partes íntimas, un primo que en la noche se te pasó a la cama, te desnudó y abusó sexualmente de ti y quedó tu corazón marcado con una voz negativa que tú eres como una cosa que cualquiera puede usar. No solo te abusó el primo, te abusó el amigo, te abusaron en el colegio, en la infancia, abusos sexuales repetidos que comenzaron a hacer una construcción de pensamiento negativo en tu vida. Quizá puede ser desde una relación sentimental traumática, una mujer que te dijo: es que tú eres tan feo que yo contigo no sigo. A ti no te va a mirar ni la muerte. La muerte te da la espalda, no te lleva porque la espantas. Y eso generó un trauma en el corazón. Una expareja que te dijo: a ti nadie te va a mirar. Tú nunca
podrás conseguir a alguien como yo, porque otro como yo no vas a conseguir. Y usted quedó en el corazón marcado que a otro jamás podría conseguir como ese sapo de novio que usted tenía, que usted jamás volvería a tener una mujer, un exmatrimonio, una expareja. Alguien te marcó, un líder de una iglesia, un líder de una organización abusó en autoridad para contigo, un jefe que se aprovechaba de la posición en la empresa para manipular tus tiempos de descanso a cambio de un tiempo pasional o de un tiempo sexual. ¿Qué es la voz interna que está en tu corazón de un pastor en el que te congregaste y a partir de allí tú dices, todos los pastores son malos? Fuiste a una iglesia y te dijeron, si te vas de aquí, te maldigo. Usted estuvo en una iglesia y le dijeron, si se va de esta iglesia te maldigo y te envío las 10 plagas de Egipto. Y si no te alcanza las 10, te envío otras 4 para que te atropellen. Porque esas palabras de maldición generaron traumas que hacen que hayan pensamientos nocivos en nosotros y así determinemos el comportamiento y el relacionamiento en nuestras vidas. ¿Está conmigo todavía? ¿Sigo o paro? Una burla en el colegio. Alguien se burló de usted en el colegio, le tocaba hablar en público, las manos le temblaban a usted y los niños dijeron, no sabía hablar, no sabía hablar. Y usted quedó con un trauma. Usted tiene un testimonio. Dios hizo un milagro. Pero usted dice, ay, qué pena hablar en público. Ay, y si la embarro, y si me tiembla la voz. Y hay un trauma para relacionarse en una empresa, en un trabajo, con las personas. Esa voz está allí en tu interior. Desde un jefe que te corrió de manera injustificada y tú creíste de por vida que eres un mal trabajador. Montaste un negocio y el negocio quebró. Y tú dices, estoy maldito. Los negocios no me funcionan. Es que yo monto un negocio y se me quiebra. Vuelvo y monto otro y estoy más quebrado que cigarrillo en bolsillo de borracho. Y usted dice, ¿qué me pasa? No quiero volver a emprender. Hay un miedo que te dice, tú no sirves para los negocios. Todo negocio que tú hagas te va a ir mal. Y empiezas a montar un negocio y la primera voz que está en tu corazón es, ¿y si te endeudas? Y viene ese fantasma, ¿y si te quiebras? ¿Qué dirá la gente de ese negocio que estabas montando? Será la burla de todos. Ay, Señor, es que yo soy un pobre perro. Entonces eso genera traumas. Ya montaste su negocio y te da miedo volver a emprender. La traición de un amigo, alguien que iba a tu casa, comía en tu propio plato, le prestabas tú hasta los calzoncillos. No creo. Era una persona íntima, pero te traicionó. Y usted se cierra las relaciones y dice, por eso a mí no me gusta tener amigos, me gusta estar solo. Quizá el trauma viene desde una película de terror que te dejó traumado y en las noches no puedes descansar con tranquilidad. Tienes que tener un sonido, tienes que tener la luz prendida, porque una película en un momento te generó terror y eso generó un trauma y una voz que te habla, que en la noche te van a alar los pies, te van a tumbar de la cama y te tiene encerrado en terror. Cuando vas a la 1 de la mañana al baño, tú vas y todo está en silencio en la casa, el barrio está en silencio, solo se escucha por allá un lobo. ¡Au! Y usted se levanta con esas ganas de orinar y tiene miedo. Y usted, como por hacerse el confiado, comienza a silbar. Se ríen porque les ha pasado. Quizá el trauma viene desde el día que usted visitó un brujo y tuvo una experiencia traumática. Y esas voces negativas, muchos las llaman larvas espirituales. Porque las larvas espirituales comienzan a generar fisuras en el pensamiento, en el alma. Comienzan a chuparlo, a succionarlo, y esto va a terminar bajando nuestra energía espiritual y vienen esos pensamientos autodestructivos. Tú no sirves para nada. Tú eres un miserable. ¿Qué voz está hablando a tu corazón? Lo primero que quiero enseñarle esta mañana como consejo pastoral es: busca hacer las paces con tu ser interior. Busca hacer las paces contigo mismo. Perdónate. Y debieras de hacer una oración frente al espejo que diga: me perdono a mí mismo por no creer en mí. Pastor,
se desvió de la sana doctrina. Creemos en Cristo, eso es nueva era. No, no, no. Usted cree en Cristo como su Señor, pero si cree en Cristo tiene que creer en el depósito que Dios ha puesto en su vida. Yo me perdono a mí mismo. Usted tiene que decir: yo me perdono a mí mismo por no creer en mí. Me perdono a mí mismo. Imagínese esa redundancia. Me perdono a mí mismo por el autodesprecio que siento cada día por mi cuerpo. Me perdono por renunciar a lo que Dios me ha entregado, despreciando mi cuerpo. La mujer que se mira al espejo y dice: ay, 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 ay. Se maldicen a sí mismas. Es que yo soy fea y por eso vienen las inseguridades en el matrimonio. Por eso llega una mujer con medidas 60, 80, 97, no sé cuáles, y revienta. Y cuando usted la ve, entonces la voz interior, por el trauma de inseguridad, comienza a decir: mujer hermosa, mujer hermosa, mujer hermosa. Y usted entra en shock, y luego voltea y ¡pa! Le da la cachetada al marido. No mire. ¿Para dónde mira? No, yo no estoy mirando nada, así. ¡Pa! Comienzan las inseguridades a salirse y comienza esto a afectar el matrimonio. Y la raíz de todo es la inseguridad del cuerpo que tiene la mujer y la comparación con las caderas de la otra, con los senos de la otra. Y yo quiero ser igual a ella o él. Él ve que la esposa va caminando y la esposa pues no tiene ese hábito que tienen los hombres que parecen ventiladores. El hombre se queda mirando. Él dice: es que la Biblia dice que solo una mirada no es pecado. Por eso yo me quedo solo en una constante mirando ya. Entonces, si la mujer pasó y no miró, pero hizo con los ojos así, usted comienza a decir: ¿y qué le vistes? ¿Y qué tiene él? No, nada. Y vienen las peleas, porque esa voz de inseguridad comienza a salir a flote en nuestras relaciones. Busca hacer las paces contigo mismo. Cambia tu manera de pensar de acuerdo al pensamiento del reino. Pero solo hay una manera para generar esa transformación. Ya se lo dije, Pablo dice: transformen el sistema de pensamiento por medio de la renovación, o por medio de la palabra. Estoy parafraseándolo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios. Y no sabemos ese texto de memoria. No, eso está en Corintios tal. ¿Y qué me importa si yo me sé la cita dónde está, dónde no está? Lo importante es si yo estoy siendo transformado por el pensamiento de la palabra del Señor. Entonces la única manera es que si una persona viene a la iglesia y no lee la Biblia, difícil pelear contra esa voz interior. Muy difícil. Va a ser muy difícil. Si una persona dice que es cristiana, pero no tiene conversaciones transformadoras, no va a mejorar su vida. Si esa persona no busca congregarse, escuchar la palabra, de meditarla, de buscar ser mentoreado por alguien, de tener espacios de alabanza, de oración, alguien que te pueda ayudar realmente, créeme que tú no vas a avanzar. Si tú andas con gente negativa, criticona, tú vas a ser la fotocopia siguiente de esas personas. Porque ese va a ser el esquema gobernante en tu vida. Así que existen las voces interiores que vienen de nuestras vidas. Es la voz que el Señor puso de nuestro ser interior. Pero vienen las voces negativas por los traumas. Hasta ahí vamos bien. Habría mucho que hablar acá, pero los traumas nos condicionan a voces negativas. Pero hay otro origen de las voces interiores, y es el origen espiritual demoníaco. Voces de procedencia del mundo de las tinieblas. Estas se convierten en pensamientos obsesivos que perturban y sofocan el comportamiento humano. Personas que constantemente tienen un miedo a que van a estar enfermos. Me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Y le duele aquí, ay, eso es el síntoma de un paro cardíaco, ya estoy mal. Y va caminando en la calle y si pasa un carro, y si me estrella, y si pasa un avión y me cae encima, como el de la película, si voy en la barca y me cae una vaca encima. O sea, es tremendo. Todo el tiempo la persona está teniendo un pensamiento, pero quizá
ese no es un pensamiento propio, sino que puede ser un sofocamiento de las tinieblas. Hay un pensamiento constante de muerte y estás bajo ataque de Satanás. Y eso no lo saca ni Freud, eso no lo saca ningún pensamiento, ninguna metodología. Hay cosas que trabajamos y se tienen que trabajar profesionalmente. Y hay otras que tienen que ser con oración. Demonios que te están sofocando mentalmente. En el campo de la psicología, los que saben más de este tema lo llaman la esquizofrenia, que se ha también catalogado entre las enfermedades mentales a nivel global. Puedes entrar a YouTube y puedes encontrar cientos de comunidades. En inglés, intervoice, voces internas. Gente que dice que escuchan literalmente una voz que los llama por el nombre. Pedro, 3 de la mañana. Laura. Gente que dice, escucho una voz que me dice que me mate, que me tire de este puente, que me le tire al tren. Entonces el campo de la psicología ha hecho comunidades para ayudar a soportar gente que está entrando a grados de depresión a causa de estas voces que dices que escuchan constantemente. No sirves para nada. Eres una basura, no vas a servir a Dios, nunca podrás amar a Dios. Y siempre está ocurriendo en la mente esa voz, no solo ya mental, voces audibles perturbadoras. En el campo de la psicología se ha dicho que hay investigaciones que sugieren que de una de cada 25 personas escuchan regularmente voces en su cabeza. Gente que dice, escucho voces. Estaba investigando y gente que dice, hay miles de voces que me hablan, desde voces con timbres demoníacos, voces de niños, voces de niñas, y me perturban la mente. No puedo imaginar cómo puede vivir alguien escuchando semejante tormento en su vida. Así que la mayoría de la población mundial escuchará en algún momento, el 40% escuchará algún momento una voz en su mente o una voz audible. Pero muchos conviven actualmente con este fenómeno que hoy se conoce la esquizofrenia. Gente atormentada por voces. El Señor quiere hoy reprender y atar por ti toda voz de muerte que se levante en contra de tu vida. Yo de usted decía amén, gloria a Dios, os da un aplauso. A vencer esas voces contrarias. Hay organizaciones que están ayudando a personas. Y vi el testimonio de una joven que dice que ella escucha. Ella dice, yo no soy religiosa, no voy a ninguna comunidad, pero yo puedo decir que esto es el diablo el que me habla. Una chica en YouTube. Y ella dice, esto tiene que ser el diablo. Yo no voy a ninguna iglesia, pero todo el tiempo hay una voz audible que me dice que me mate, que yo no sirvo para nada. Y en sus palabras ella dice, esto tiene que ser el diablo. El Señor dice de ti que tú eres su hijo amado. El Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Por tu vida he entregado naciones, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida por ti, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Eso es lo que Dios dice. Pero Juan 10:10 dice, Satanás vino para matar, robar y destruir. Voces internas por traumas, voces de origen demoníaco que vienen a operar en la psiquis del pensamiento del hombre. Así que durante muchos años hay personas que dicen, he escuchado toda mi vida voces, me siento poseído, y creo que si lo digo la gente va a decir que estoy loco, que soy un enfermo mental, y rápidamente puedo ser internado porque muchos van a creer que yo estoy loco. Según una organización mental en Reino Unido, una de cada 100 personas, o cerca de 650,000 personas adultas en Reino Unido, padecen de esquizofrenia. Pero la mayoría de la gente entrevistada, el 45% de esos entrevistados creyeron que esto era algo normal o común que experimentan personas. Voces que vienen de origen demoníaco, voces por hechicería, por brujería. Alguien maldijo a una persona, a un empresario, una familia, y hay un hostigamiento constante de voces por envío de hechicería.
¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz te está acorralando? Voy a ir terminando con voces externas. Están las voces internas que vienen por traumas, mi voz propia, pero que esa voz propia es mal formada por las experiencias traumáticas. Pero también hablamos de las voces de origen demoníaco que pueden venir a hostigar nuestras vidas. Ahora las voces externas. Las voces externas vienen de personas que no te quieren ver progresar. Se lo repito. Voy a tomar agua. Hay voces de gente que no te quiere ver progresar. Así de sencillo. Hay voces de personas que van a estar juzgándote y criticándote. Y los primeros enemigos no son los externos de la casa, son los de la misma casa. Los enemigos, como dijo Jesús, que nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es tan mejor pastor, sino como uno externo de la propia casa, porque el de la casa es muy mundano. Nadie es tan mejor profeta como otro que viene de otro país y Dios lo usa mejor a él. Nadie es tan mejor empresario como el empresario de Forbes, a ti que estás iniciando un gran emprendimiento. Porque las voces externas vienen para aplastarte. Quizá vienen de la raíz de un envidioso que no te quiere ver prosperar y te tiene envidia. ¿Y por qué le va tan bien? Que le vaya mal, que lo pise un carro. Y si no lo pisa un carro, que lo coja un carrito de Bonais, pero que le vaya mal. El envidioso te critica. Si compras una patineta eléctrica, dice, qué miserable. Se compró una patineta eléctrica. Eso es un miserable. Imagínense eso tan peligroso. Para andar en una patineta en la calle. Eso sí es exponer la vida. Te compras una camioneta. Se está robando mucho. Porque eso para tanquear ese carro se necesita plata. ¿Y sabe por qué? Porque está respirando por la herida. Como usted no tiene ni la patineta ni la camioneta, entonces te dice, ay, ese por qué tiene ese carro y ese por qué tiene esa patineta, y ya se compró los tenis, ya se compró las chanclas, ya se compró la camiseta, y ya tiene una areta más y tiene una areta menos, porque las voces externas se convierten en instrumentos influenciados por las tinieblas para detenerte en el avanzar. Alguien dijo que quien critica es porque vive en una condición de frustramiento. Y un frustrado siempre anda buscando a quien criticar. Y si te están criticando, no te pongas a llorar. Si te estás criticando, es porque tú estás avanzando. Si te están criticando, es porque tú estás dando de qué hablar por tu avance. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dicen que el envidioso es de mente corta. Que el que anda criticando y juzgando es porque tiene la mente chiquitica, no tiene una mente amplia. El que tiene una mente amplia, un corazón amplio, no anda fijándose qué se compró o no se compró el otro. Y cuando alguien avanza, usted dice, eso es lo que necesitamos, que este país, que esta generación prospere, avance. Eso es lo mejor. Cuando usted llegue a la iglesia, hermano, y yo lo vea bajar a usted en su nuevo vehículo, y yo digo, hermano, felicitaciones, qué carrazo tiene usted. Y el hermano que llegó en una cicla, no sé, ay Señor, ¿y yo por qué? Larva de Jacob, yo soy una larva espiritual, no sirvo para nada. No, usted no va a decir eso. Usted va a decir, hermano, lo felicito. Y yo sé que Dios también tiene preparada mi bendición. Hermano, es más, yo me le voy a pegar a usted. Yo quiero aprender de usted. El envidioso dice, está vendiendo droga. Con esa cara de webcam, ¿quién sabe? Voces contrarias. ¿Quién sabe qué está haciendo? Porque esa es la vida. Entonces las voces externas están criticando. La voz externa puede venir de un exnovio, de una expareja, de un exjefe, de un expastor, de un exlíder, de un envidioso, de un frustrado, de uno de mente corta, de un instrumento usado por Satanás, de una persona tóxica. Y el tóxico siempre anda criticando. El tóxico siempre anda señalando. Pero cuando yo te puedo ver, no solo veo tus errores,
Yo te puedo ver con una mirada apreciativa y no con una mirada despreciativa, sino con una mirada que da alas, con una mirada que levanta. Te veo lo bueno. Cuando Dios te mira, Él dice: ¿cómo te amo? Sí, pero Dios también le mira el pecado. Sí, sí, Dios también le mira lo malo, sí, tranquilo. Pero el amor de Dios, dice en Romanos, que es el que nos atrae el arrepentimiento. La misericordia de Dios nos atrae con lazos de amor delante de su presencia. Y ahorita vamos a hablar de la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿conoce usted gente que lo critica y lo señala, lo maldice? Le voy a pedir un favor: cierre sus oídos a eso, porque si no, usted no va a ser lo que Dios ha destinado que usted sea. Si usted se pone a parar atención lo que escriben en internet de usted, en el Instagram de usted, si a usted lo critican y le hablen, simplemente usted diga: esta persona es de mente corta y yo soy de mente grande, abundante. Ay, tan creído, tan orgulloso, que es que mente grande. ¿Quién se cree? Me creo lo que me creo. Y a usted que lee, piense lo que quiera. Yo he creído lo que Dios ha dicho de mí. Y yo creo que yo soy un hijo de Dios, un bendito de Dios, y que Él tiene un propósito con mi vida y que Él dirige mis pasos. Él dirige mis pasos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le apuesto que una vez que a usted lo definieron, usted comenzó a pensar conforme lo definieron alguna vez. Entonces de usted dijeron esto y usted se cree esa conversación interna. Yo me río yo todavía no soy tan comentado en internet, porque el único que ve las predicaciones es mi mamá, y de vez en cuando algún otro hermano lo mira en YouTube, alguno en qué otro. Pero yo me imagino el día que el canal en YouTube, mucha gente está viendo la predicación: pastor falso, mundanos, ya ponen luces en la iglesia, hasta el humo. Cambian el Antiguo Testamento, el humo era el real, el de Dios verdadero, y el fuego consumía la casa del Señor, y todo eso, ¿cierto? Porque no saben más qué hacer. Y el que critica ni siquiera hace, no hace ni deja hacer. Como decían los abuelos: ni parte la leña ni deja que otros la partan. Una vez vi que estaban aquí los de la alabanza danzando, y alguien escribió en internet, era como del Perú, no sé dónde era el tipo, y le colocamos bloqueado. Es que iglesia mundana, es que de tenis en el altar. A mí no me da rabia, me da risa. Y yo, entonces yo, quita tus cansados, porque el lugar que estás pisando santo es, Moisés. Que de tenis en el altar. Gente te va a criticar porque sí. Ay, me quité las medias y estaban rotas. No, no están rotas. Ay, María, qué medias tan feas las de ese pastor. Yo creo que se puso las medias de la pastora. Ay, más de uno estaba ahí pensando ya eso. Bendito sea el Señor. Aquí están mis zapatos. Qué irreverencia en la predicación, ¿verdad? Entonces, lo que les digo es que gente va a hablar de ti porque sí, y gente va a hablar de ti porque no. Si tú avanzas, porque tú avanzas. Y si no avanzas, que porque estás estancado. Que si estás lográndolo, porque estás lográndolo. Si no lo estás logrando, que eres un perezoso y no sirves para nada. En conclusión, ¿qué hay que hacer? Júntate con personas de mente amplia. Júntate con personas que te lleven a más, no que te lleven a menos. Y a hermanos que se le acerquen a usted, háblale lo contrario. Dígale: hermano, ¿cómo te quiero? Ve a un retiro espiritual. Ya hiciste 12 pasos, ve a sanar esas heridas. ¿Por qué estás hablando por las heridas? Esas voces externas se parecen a las de los 10 espías. Hablaron negativamente, generando un estímulo de derrota en los oyentes. El estímulo auditivo que Dios puso en ellos fue sensibilizado por el estímulo negativo, y todos dijeron: de verdad, parecemos langostas frente a ese pueblo, no lo vamos a conquistar. Tobías el amonita
dijo que la muralla que estaba haciendo Nehemías se vendría abajo si tan solo un zorro caminara sobre ella. De Jesús dijeron los fariseos y lanzaron palabras negativas y dijeron que él era un burlador, que era un borracho, que era un comedor, que era blasfemo, que tenía el príncipe de los demonios, que Satanás mismo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate de acá. Otros dijeron que era violador de la ley, que era un mentiroso, que se creía Dios. Si de Cristo hablaron, prepárate, de ti hablarán. Pero tienes que aprender a superar las voces externas. Busca voces que te aconsejen, no voces que te estripen. Y aquellos que te juzgan, no te pongas a llorar, úsalo como un trampolín que te lleve al avance y al desarrollo en el Señor. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo esta mañana? Ya estamos en la recta final, ya vamos a aterrizar. Las voces externas tienes que ponerle mucho cuidado. ¿Quién es tu consejero? Cuando tú estás en problemas con tu esposa, ¿a quién buscas? No, déjela. Mujeres son las que hay así. Usted es que es bobo. No, deje ese tipo. Mírelo como está de feo. Mírelo como está de feo, consígase otro. ¿A quién estás escuchando en tu crisis? ¿A quién estás escuchando cuando vas a montar un negocio, vas a hacer un emprendimiento? A todo mundo no se le cuenta. Todos no deben de escucharte. Y si ya te atreviste de descuido, de ponerte a hablar donde no tienes que hablar, aprende a soportar la crítica y el desprecio de otros. A soportarla, no a aceptarla. Yo soporto las críticas, pero no las acepto. Yo soporto y recibo críticas que me construyen, no que me destruyen. A mí que me digan: mira, esto está mal hecho, y te voy a aconsejar, siéntate, esto está mal hecho por esto y por esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú crees que lo que te estoy diciendo te aporta? ¿Te parece bien? Yo quiero darte este regalo. Ese tipo de personas, ámalas, abrázalas, porque esa gente es la que te lleva a crecer. No solamente la gente que te aplaude cuando estás haciendo las cosas mal, son los que te llevan a alcanzar tu potencial. Es la gente que te confronta con amor y te lo dice a ti en la cara. No te lo dice por Facebook, no te lo dice por una red social, y no te lo dice hablando detrás de ti. Te lo dice en la cara. ¿Quién te aconseja? Hay dos reyes en la Biblia, o hay un rey en Primera de Reyes, que él va a pedir un consejo a los ancianos y le dice: ¿qué me aconsejan? El pueblo está diciendo que le disminuya el yugo de los impuestos que mi padre puso sobre ellos. Entonces los ancianos le dijeron: no, yo creo que eso fue con Jeroboam. Y le dijo: si tu padre, los ancianos le dijeron: no, mira, trata al pueblo con impuestos suaves, no maltrates la gente, trátala bien. Porque si tú tratas bien la gente, el pueblo estará ¿qué? Tratar bien no significa alcahuetear. Tratar bien es dar a cada quien lo que se le debe entregar. Corrección es otra cosa muy diferente. Pero todas las personas somos dignas de ser tratados como seres únicos y dignos que Dios nos hizo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces él dejó el consejo de los ancianos y se fue por donde los jóvenes. Y los jóvenes les dijo: no, ¿cómo así que le baje los impuestos? No, vamos a hacer una reforma tributaria. Y le va a decir a ellos: el dedito pequeño de su papá, el dedito mío pequeño, fue los impuestos de mi papá. Vea, eran así pequeñitos y ustedes no los podían soportar, porque los impuestos que les voy a poner serán más grandes. Y ese hombre tomó un mal consejo y su reinado se fue al fracaso. No pienses que un adulto es sabio porque es adulto. No pienses que un joven no es sabio porque es joven. Porque Daniel era joven y decía que todos los misterios y los secretos Dios se los entregaba. De José era el que interpretaba. Daniel fue ante Nabucodonosor, el hombre más poderoso en Babilonia. Moisés, cuando fue a conquistar la tierra, el pueblo comenzó a murmurar en contra de él. Y dice la Biblia, a desacreditar aquel país. Cuando estés hablando con alguien y te desacredite a alguien más, no sigas esa conversación. Si tú vienes a la iglesia El Camino y alguien la desacredita, yo le voy a dar un consejo:
consígase otra iglesia. Váyase. Es como yo tomar esta agua que está envenenada y digo, ay, qué agua tan envenenada. Pero amarga. Qué cosa tan maluca. Si el agua no te calma la sed, vete donde puedas saciar tu sed. Pero no maldigas el agua que te tomas. Si yo tomo de esta agua, yo debo ser un constructor, no un destructor. Mi iglesia es una bendición. La iglesia que Dios ha puesto a pastorear en este lugar es una iglesia avivada. Avivada. No ha visto esos mundanos que hay allá. Todos somos mundanos, somos del mundo, no somos de Marte. Somos de acá, estamos en construcción, estamos avanzando a la medida del varón perfecto. Y esa obra solo la hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué voces estás escuchando? Y termino con esta pregunta. Piensa por un momento cuántas veces en nuestra vida no hemos hecho las cosas por lo que otro va a decir. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hacemos lo que debemos hacer solo porque decidimos actuar en base a lo que otros piensan? Ay, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Los hermanos se van a ir de la iglesia. Ay, ¿qué va a pensar el hermano? Si el otro danza o no danza. Ay, ¿qué va a pensar? ¿Y qué va a pensar? ¿Y qué piensan si monto este negocio? ¿Y qué piensan si monto este otro negocio? Piensa lo que tú quieras, que eres una mente brillante, con una cantidad de conexiones neuronales, con una cantidad de neuronas poderosas. Piensa con tu mente como quieras. Pero yo y mi casa creeremos al Señor por lo que Él tiene con nosotros. Amén. Y por último, la voz del Espíritu Santo. Esa voz se va a despertar. Y cuando tú vayas a hacer algo malo, el Espíritu Santo te va a decir, ¿qué haces bebiendo? Eso no me agrada. Diferente a que yo esté en una discoteca emborrachándome y me esconda porque, uy, ahí viene el pastor, uy. ¿De qué pastor? Entonces ese hermano, aunque me con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor. Ay, ese hermano, claro, porque apariencias vemos, corazones no sabemos. Entonces la voz del Espíritu Santo no levanta a fariseos. La voz del Espíritu dice, yo no lo hago, porque los ojos de Jehová atalayan la tierra. Entonces el Espíritu Santo te va a decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y se va a activar una voz nueva, y es la voz del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué voz quiere que te guíe? ¿Las voces negativas? ¿Las voces de los traumas? ¿Las voces demoníacas? ¿Las voces del qué dirán? ¿Y de las externas? ¿O vas a dejar que el Espíritu Santo sea el que guíe tu voz? Como pastor de esta iglesia, yo sí creo que tú eres un bendito de Dios. Yo sí creo que tú eres un hijo de Dios. Que Dios sí tiene planes contigo. Yo creo que Dios tiene planes contigo de bienestar y de salud, y no de mal, sino que el Señor tiene grandes cosas contigo y Él no ha terminado contigo. Esta semana me agradó ver un post que parece, usted lo ve y usted dice, qué sermón tan santo. Pero luego veía a la gente comentando debajo, sí, se irán para el infierno por impíos, hijos del diablo. O sea, comenzaban a comentar. Yo decía, ¿cómo yo voy a decirle a otro, sí, se va a ir para el infierno, hijo del diablo? De entrada yo digo, Dios mío bendito, ¿qué es eso? Yo no quiero que nadie se vaya al infierno. Es más, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso es lento para la ira. Lento, no, tardo. Él se tarda para irarse. Y grande en misericordia, lento para llenarse, porque yo no quiero que el pecador muera, dice Jehová. Yo quiero que el pecador viva. ¿Qué dice Dios para esta iglesia? Vive. ¿Quieren creer esta palabra? Tú sí vas a prosperar.
Y si el negocio que tenías no tuvo el resultado que querías, vas a montar otro. Y Dios te va a abrir las puertas. Sí vas a salir adelante. Sí te vas a superar. Sí. Pastores que están diciendo que no. Cierra los oídos, ciérralos. Y solo tú dices, es que mi frecuencia solo se conecta con el cielo. Y el cielo no tiene maldiciones para mí. El cielo tiene correcciones. El cielo tiene correcciones porque Dios al hijo que ama corrige, lo instruye, pero no lo maldice. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Póngase sobre sus pies. Y nos vamos a sacudir de los pensamientos negativos esta mañana. Nos vamos a sacudir de los pensamientos negativos que te están llevando a la depresión. Sacúdete de esos pensamientos negativos esta mañana. Ya no vas a pensar, vas a callar la voz. Cuando venga esa voz negativa, cállate. Solo escucho lo que Dios dice de mí. Este es el momento más importante. Es el momento donde el Señor va a sellar esta palabra. El Señor va a sellar esta palabra esta mañana. Gente que está tan atormentada con pensamientos negativos y no tiene quien se acerque a alentarlo, sino a seguirlo desalentando. Y yo no te vine para desalentar, yo te vine para alentarte. Yo vine para decirte, Dios no se ha olvidado de ti. Y como Mardoqueo le dijo a Esther, hoy quizá el Señor le dice a su iglesia, a su Esther, quizá para este tiempo has nacido. No tengas temor porque para este tiempo Dios te ha colocado para preservar la vida de muchos, para hacer bendición. Quiero que piense en estos momentos en los pensamientos. Piense en los pensamientos negativos que están en su corazón, en su empresa, en su emprendimiento, en las finanzas, en su salud, en su ministerio, en lo que el Señor te ha entregado. ¿Qué el Señor te ha entregado? Piensa en esas voces que traes quizá desde niño, desde niña, esos limitantes, pensamientos limitantes, condicionadores, disparadores automáticos mentales negativos. Esos pensamientos que se maladaptaron desde años atrás. Señor, tú puedes hacer un milagro. Tú puedes hacer que nosotros cambiemos de pensamiento. Pensemos diferente. Danos la mente de Cristo en esta mañana. Limpia mi mente de la perturbación, de la ansiedad, del fracaso. Dame paz. Yo creo que esta es una iglesia de gente salva, pero de gente que conquista también en esta tierra. Gente que tiene la Biblia en un lado, en una mano, la palabra en su corazón, pero con la otra avanza. Como estaba el pueblo en días de la construcción, con una mano peleaban, la espada en una mano y con la otra construían. En una haces guerra espiritual y en la otra construyes y avanzas. Bendigo tu empresa en el nombre de Jesús. Levante la mano los que tienen empresa, emprendimiento, negocios. Señor, bendecimos los negocios. Y te pedimos perdón por maldecir nuestra empresa. El mes que no facturamos, el mes que no vendimos, el mes donde los trabajadores robaron. Perdónanos por maldecir nuestra empresa, nuestro emprendimiento. Perdónanos, Señor. Ahora, Señor, yo te pido que tú bendigas la labor de nuestras manos. Y yo me comprometo a hablar bien de lo que tú me entregues. Me comprometo a hablar bien de mi empresa. Me comprometo a hablar bien de mi iglesia. Me comprometo a hablar bien de la gente. No voy a tapar el sol con un dedo. No voy a tratar de omitir lo que no se puede permitir. Lo que no se debe permitir será confrontado en amor,
pero hablaré bien, Señor, y que todo sea para la edificación y la construcción. Mírate en un espejo en este momento y dime qué ves. Mírate en un espejo y dime qué ves en este momento. No eres un derrotado, no eres un hijo pródigo comiendo con cerdos. Y si estás lejos de casa, ármate del pensamiento del hijo pródigo. Yo aquí comiendo algarrobas, comiendo basura, y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Entonces ve donde el papá, ve a la casa del padre, ven a la casa del padre. Y el padre, al verte, no te va a criticar y te va a decir: hueles a marrano, hueles a cerdo, hueles a chancho. No, el Señor te va a decir: mi hijo eres tú. Cámbienle el vestido, póngale en vestidos reales, póngale en un anillo real, autoridad, póngale en calzado nuevo, maten un cordero, porque hoy hay fiesta, porque mi hijo era muerto y ahora ha revivido. Y el Señor te dice: bienvenido a casa, bienvenido al diseño que hice para ti antes de la fundación de la tierra, antes de que se hicieran los astros, los cosmos, las estrellas, los cometas, los ríos, las aguas. Ya estabas en mi pensamiento, ya estabas en mi mente, ya te había diseñado y había contado los cabellos de tu cabeza. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare alas del alba y habitara en el estreno del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy muy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ella. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Padre, he hablado la palabra que me has entregado para esta iglesia esta mañana, Señor. He pronunciado los dichos de tu boca. He pronunciado, Señor, no la sabiduría del hombre, sino el pensamiento de la palabra. Y yo estoy tan agradecido, Señor, de que tú me uses para hacer posibilidad a gente que entró esta mañana destruida, cansada, cargada, creyendo que ya todo estaba terminado.
Y yo te doy tantas gracias, Señor, porque tú inspiraste la vida de gente aquí esta mañana. Porque esta palabra los llevará a tomar decisiones radicales, a dar el paso que no habían dado, a abrir la puerta que no habían abierto, a tocar la puerta que no habían tocado. Yo te doy tantas gracias, Señor, porque todavía nos recuerdas que en nuestra fragilidad tú tienes un tesoro dentro de nosotros. Ahora haga una oración de acción de gracias y dile: Señor, gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra. Hoy yo puedo ver demonios huyendo. Yo puedo ver espíritus huyendo despavoridos. Yo puedo ver en el mundo espiritual que demonios, mientras predicaba esta palabra, eran callados por ángeles. Gente está sintiendo libertad en sus emociones, en su espíritu, porque el Padre ha traído paz y las voces contrarias son canceladas con la voz de la vida del Padre. Yo te doy gracias, Señor.